Carlos Mario Serrano se encuentra en plataforma. Le agradezco. Listo, ya empezamos a grabar. Bueno, estimados estudiantes, agradezco primero su disposición para atender a esta convocatoria, que sé y estoy completamente seguro les va a nutrir en el aspecto cognitivo y también seguramente en las actitudes que puedan ustedes asumir frente a lo que deseamos, que es lograr en algún momento mejorar nuestros hábitos de alimentación. Juliet, bienvenida. Y para eso vamos a contar hoy con un invitado especial, es el maestro Roberto Espinosa Gutiérrez. Él es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Baja California. Además, es coordinador de extensión y vinculación de la Facultad de Deportes de esta misma universidad. Por supuesto, cuenta con una gran experiencia en el tema. Por esa razón, lo invitamos. Consideramos un aporte fundamental que puede tener tanto la facultad como la universidad en general, y por supuesto un aporte que puede hacer a cada uno de ustedes. Estén muy atentos a la conferencia. Si ustedes desean participar, pueden pedir la palabra, que el profesor va a estar muy atento a cada una de sus inquietudes, sea durante la exposición o al final. La idea es que queden claras todas y cada una de las reflexiones que hagamos en este momento. Y si no hay ninguna pregunta para empezar, yo le cedo la palabra al maestro. Voy a apagar mi micrófono. Bueno, no active la cámara. Y también voy a apagar mi cámara, esto para garantizar el mejor sonido y la mejor imagen durante la exposición. Maestro, bienvenido, y lo dejo con los estudiantes de la cátedra Estilos de Vida Saludable. Sea bienvenido a nuestra nación, a cada uno de nuestros, digamos que nuestras aulas virtuales, porque no solamente usted, es un grupo de profesores que está aportando de manera significativa a los procesos educativos que estamos desarrollando en estos tiempos, y pues aprovechar precisamente la virtualidad para poder transmitir de una manera mucho más eficiente cada uno de sus conocimientos. Un fuerte abrazo y nuevamente bienvenido. Muchas gracias, profesor Juan Carlos. Para mí un placer poder acompañarles en este día sábado, iniciando el mes de octubre, prácticamente cerrando una semana que tenía todavía del mes de septiembre, ¿verdad? Pero todo para mí ha sido, desde la invitación hasta este momento, todo muy grato. Le agradezco mucho esa comunicación que hemos estado teniendo para poder materializar esta presentación. Y pues también agradecer al decano Luis Gabriel, que de la Facultad de Cultura Física, Deporte y Recreación, quien también desde hace ya más de un mes tuvimos esta primera reunión como para poder generar estos movimientos de los profesores en aulas virtuales, con tanto de nosotros, de los profesores de UABC allá con ustedes en USTA o Bucaramanga, así como ustedes con nosotros, que eso se presentará un poquito más adelante. Pero sí, ya tenemos algunas semanas trabajando en ello y se ha estado materializando a partir de la semana pasada para acá, por lo que pues me encuentro muy contento y muy satisfecho en calidad de uno de los cargos que desempeño ahí en la Universidad Autónoma de Baja California, que es el de coordinador de extensión y vinculación, que es parte fundamental ese tipo de colaboraciones. Y pues no por nada, ¿verdad? Me siento muy contento, además de poder compartir de mi área disciplinar. Comparto en este momento la presentación formal que vamos a estar desarrollando en esta clase. Por favor, a todos los estudiantes que se encuentran sintonizando, siéntanse cómodos de solicitar la palabra en el momento en el que se les presente alguna consulta, alguna duda. ¿Por qué?
porque hay veces que después viene otra información importante y que también nos llamó la atención, y resulta que se me olvidó la duda anterior y ya no la anoté y ya no la hice. Entonces me quedo con la cuestión todavía sin resolver o sin hacerla todavía mayor, ¿verdad? Porque hay veces que las dudas no quedan concretamente resueltas, pero nos da mucha incertidumbre y logramos ir a consultar material de primera mano, que en este momento pues es lo que les pretendo compartir, material de primera mano para poder resolverlas. Muchas gracias también a todos los estudiantes, ya el profesor también les está agradeciendo esta participación. Para nosotros es muy importante la presencia de ustedes y que realmente rescaten algo de ello. Es muy importante el que lo que hablemos el día de hoy lo conozcan, se lleven las evidencias, tengan la seguridad de que esta presentación yo se las voy a hacer llegar. Por si son estudiantes de los que toman nota, les sugiero que tomen nota de lo que no viene en la presentación, de lo que se está hablando tal vez y que no viene ahí, donde yo les voy a presentar las referencias de todo lo que se está hablando. Entonces, yo esta presentación la voy a hacer llegar al profesor y por supuesto, yo imagino que tendrán los medios o la facilidad para hacérselas llegar a ustedes. Entonces, cuenten con ello y si van a tomar nota, tomen nota de algo que no está ahí en la presentación para que se pueda enriquecer todavía más esto. La charla que les vengo a impartir y a retroalimentar junto con ustedes es nutrición y salud, promoción de la salud y prevención primaria de enfermedades a través de la alimentación saludable. Cuando se habla, muchachos, de prevención primaria, pues tal vez ya tenemos el concepto arraigado y lo conocemos, pero si no lo conocen, prevención primaria se refiere a las actividades, hábitos o diferentes cosas que ustedes pudieran hacer para que no se presenten las enfermedades. Eso es prevención primaria. ¿Qué hago en mi día a día, en mi rutina, en mi protocolo de vida del diario? ¿Qué es lo que estoy haciendo para prevenir enfermedades? Pues nadie lo tenemos en mente todo el tiempo, pero podemos arraigar hábitos que pudieran beneficiar e impulsar o disminuir incluso la probabilidad de que se nos presenten algunas de las enfermedades. Pero antes de entrar de lleno con la presentación de información que les tengo, pues quisiera antes presentarles y platicarles un poquito más sobre mí y sobre el lugar donde me encuentro, en la ciudad de Tijuana. Miren, como se pueden dar cuenta, yo me encuentro en un espacio de mi casa acondicionado, igual que ustedes seguramente tendrán el suyo, acondicionado para trabajar, en donde no cuento con un respaldo. Normalmente me paro, me pongo de pie, camino un poco, bajo las escaleras, vuelvo a subir. Yo conozco la situación que estamos viviendo y también me encuentro desde un espacio como este, no desde la oficina de la universidad, que me gustaría, pero pues no lo tenemos permitido estar yendo en cada momento. Y pues lo primero que les quisiera presentar, porque no lo pueden ver así de manera aquí con la cámara que les estoy compartiendo, es el logotipo de nuestra institución, que es el que se encuentra a la izquierda de su pantalla. A la derecha se encuentra el de la Facultad de Deportes. Estos son los emblemas universitarios de nosotros, acá en la UABC, Universidad Autónoma de Baja California, y pues son emblemas que acá en el noroeste del país son muy representativos. ¿Por qué? Porque es una de las mejores universidades de México, de Latinoamérica, y pues se encuentra siempre dentro de los rankings mundiales de calidad dentro de estos organismos que evalúan a las instituciones de educación superior. Por mi parte, mi nombre es Roberto Espinosa Gutiérrez, hasta ahora lo vengo mencionando, ¿verdad? Ustedes, bueno, ya me ha presentado el profesor, ustedes pueden escribirme cualquier cosa que no se haya manifestado aquí, que no se haya puesto sobre la mesa y no se haya resuelto a lo mejor alguna situación. Pueden escribirme al correo electrónico que se encuentra ahí abajo, espinosa.roberto@uabc.edu.mx, con confianza. Eso lo tengo sincronizado en mi teléfono celular, como ya la mayoría de todos lo hacemos, y en el primer momento que yo tenga oportunidad de responderles, así será. Tal vez no en el transcurso de 20 minutos, 1 hora, 2 horas, pero tengan por seguro que a la primera oportunidad les estaré devolviendo respuesta a lo que me hayan planteado. Y si quieren más información sobre lo que se está presentando, también. Tenemos ahí una biblioteca personal de artículos de investigación que son el respaldo para poder impartir o para poder hablar acerca de las diferentes temáticas que son relevantes dentro de la nutrición. Si se dan cuenta, voy a regresar un poquito al título, porque dice ahí nutrición y salud.
Esto quiere decir que tal vez nuestras expectativas que tenemos sobre la charla van a ser distintas, porque yo les voy a hablar a ustedes de cómo propiciar la salud a lo largo del tiempo, cómo esperar una mejor esperanza de vida a lo largo del tiempo a través de la alimentación. Y no voy a hablar de nutrición para la recomposición corporal, como tal vez muchos estamos interesados. En este momento no me importa a qué edad me va a dar una apoplejía, en este momento no me interesa a qué edad me va a dar un infarto, no me interesa a qué edad me va a dar diabetes, pero sí les interesa cómo lucen, cómo les queda la camisa, cómo se ven en el espejo, ¿verdad? Entonces, tal vez me voy a ir por todo lo que tiene que ver con salud, pero no se preocupen que en cualquier momento pueden realizar alguna consulta. No va a ser muy grande, no vamos a entrar muy de lleno en nada que no sea con la salud, pero seguramente la vamos a estar respondiendo de manera puntual, solamente para que se interesen y busquen más información al respecto. Pero en este caso se trata de la salud. Entonces, tampoco vamos a hablar, como les decía, de la recomposición corporal y tampoco de la competición, del alto rendimiento, que también muchas veces es algo que a nosotros nos interesa mucho. ¿Por qué no vamos a hablar de ello? Porque es un mundo de información, un mundo de investigaciones, un mundo de literatura científica que tiene que ver con nutrición para la salud. También hay un mundo de información que tiene que ver con nutrición para la recomposición corporal y todo un mundo, universo de información que tiene que ver para el alto rendimiento. Entonces, no hay tiempo para manejar los tres temas y pues este es el que aplica específicamente para todos nosotros. Tengo entendido que estamos siendo partícipes de esta plática muchos estudiantes de pregrado que no necesariamente pertenecen al área del deporte, de la cultura física, la recreación, sino que también son de otras carreras. Entonces es por eso que esta charla está orientada al mantenimiento de la salud y a disminuir la probabilidad de la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles, o especialmente de esas principales causas de muerte que se encuentran en este momento como los objetivos a vencer para que no se nos presenten más adelante. Muy bien, les comento que en cuanto a mi formación académica, yo soy licenciado en actividad física y deporte. Acá la licenciatura es el equivalente a ser un profesional en su país. Si ustedes se encuentran haciendo una carrera de profesional en algo, a nosotros nos dan una cédula como licenciados, tenemos una licencia para operar, en este caso, como un profesional de la actividad física y deporte. Seguramente ustedes, algunos, tendrán una área afín a esta, algunos otros tal vez no tanto. Posteriormente, hago una maestría, es el equivalente con ustedes en los estudios al magíster, en ciencias de la salud con énfasis en nutrición. Y actualmente soy candidato a doctor en educación deportiva y ciencias del deporte. Presentándome, yo prácticamente hemos terminado, he terminado con ello, pero ahora me gustaría presentarles un poquito sobre dónde yo me encuentro, el contexto un poquito sobre mi país, de la ciudad en donde estoy, para después de haber terminado esta breve introducción, pues entrar en confianza y pues ya irnos al tema que nos atañe para el día de hoy. Se encuentra iluminado ahí en el globo, se encuentra el país de México. México es muy extenso territorialmente hablando, no es el más extenso del mundo, pero es muy extenso. Como para que se den una idea, si yo en este momento cruzara la frontera a Estados Unidos, que me queda 5 minutos en carro, si me voy en carro a la frontera para cruzar a Estados Unidos, me queda 5 minutos de esta casa, de donde estoy en este momento. Si yo cruzara y vuelo, yo creo que sí pueden ver mi cursor, entonces vuelo de San Diego a Nueva York, son 5 horas de vuelo directo. 5 horas, pues es la misma cantidad de tiempo que si yo volara directo de Tijuana, que se encuentra aquí, pegadito a la frontera, a Cancún, que es una zona turística muy famosa del Caribe mexicano, que les recomiendo asistir en el momento en el que puedan de sus vidas. No se van a arrepentir, vénganse con toda la actitud. Si quieren pasarla de mochileros, la van a armar muy bonito, van a pasarla genial. Si tienen los recursos económicos para pasarla de primer nivel, mejor, ¿verdad? Tal vez, o incluso puede haber quien le guste más el ambiente mochilero. Entonces, se los recomiendo al 100% y esto es parte de lo que nosotros buscamos con la internacionalización en casa. No solamente el que me den una clase, sino también conocer un poquito del contexto de donde viene esa charla. Entonces, ese es el tiempo. Imagínense, cuando yo vuelo a Ciudad de México, no sé ustedes cuánto hacen de Bucaramanga a Bogotá, que es la capital de su país, pero si yo volara a Ciudad de México, son 3 horas y media de vuelo.
Si ustedes hacen una hora, hora y media en llegar a Bogotá, en mi caso son 3 horas y media de Tijuana a Ciudad de México. Y una vez llegando a Ciudad de México, si yo vuelo a Bogotá, son 5 horas más de vuelo. Entonces estamos hablando de un país con una extensión muy grande que hace que tengamos pues múltiples cosas favorables y otras cuantas muy desfavorables, como lo son en muchos de los países de América Latina. Pero bueno, ahí está un poquito más cercano el lugar en donde estoy. Ahí se encuentra señalado en el mapa. Tijuana se encuentra justo en la frontera con Estados Unidos. Si nosotros miráramos del mar hacia Tijuana, cómo se mira la frontera, así es, literalmente. Esta es una foto tomada con dron y esa valla que ustedes ven ahí divide territorio de Estados Unidos con territorio mexicano, que ahí es donde inicia el país por el lado noroeste. Entonces, pues estamos prácticamente hablando de el inicio del territorio mexicano. Y bueno, hay mucho que hablar de ello, algo cultural que no se nos puede dejar pasar por todo el ruido que generó en todo el mundo en su momento, es que esa valla que ustedes ven ahí, esa no es barda, pero es una valla, no es la que estaba proponiendo el presidente Donald Trump desde que inició su presidencia en 2016, no es esa ha estado por toda la vida. El sueño que tiene el presidente de Estados Unidos en realidad es una valla tipo muralla china, no tan enorme y no tan majestuosa, ¿verdad? Pero tiene el sueño de algo parecido. Entonces, no se ha logrado, es algo que muy difícilmente se va a materializar, pero nunca hemos estado sin una valla. Siempre ha sido así. De hecho, esas son otras fotografías de la ciudad de Tijuana. De hecho, si miramos de tierra hacia el mar, así es como se mira la fotografía del lado superior izquierdo. Ahí lo pueden mirar cómo se mira esa misma toma, pero de tierra hacia el mar. Aquí tenemos una fotografía de una ocasión en que el decano, la persona que se encuentra a la derecha, es el decano de la Facultad de Cultura Física, Deporte y Recreación de USTA, Bogotá. El decano Luis Gabriel también se encontró en un momento distinto acá trabajando con nosotros. ¿Por qué? Porque estuvimos trabajando muy duro para que las autoridades universitarias para las que trabajamos autorizaran el programa, el proyecto de doble titulación. Así que si algunos de ustedes pertenecen a la Facultad de Cultura Física, Deporte y Recreación, sepan que pueden venir a estudiar a Tijuana un año y en ese año pudieran ustedes hacer el trabajo terminal que nosotros demandamos por estatuto, hacer sus prácticas profesionales, también cumplir con sus responsabilidades allá en Colombia y así obtener 2 títulos, uno expedido por la Universidad Autónoma de Baja California y otro expedido por la Universidad de Santo Tomás. Eso pues creo que sería un muy buen plus, algo muy bueno adicional a sus carreras y solamente se los dejo a manera de cultura general de lo que hemos estado trabajando anteriormente en conjunto, tanto la UABC como la USTA, y que abarca las diferentes seccionales. Acá nosotros les llamamos campus, tenemos 3 ciudades principales, Mexicali, Tijuana y Ensenada. Y allá ustedes tienen Tunja, Bogotá y Bucaramanga. Es algo muy similar nuestras universidades, nuestras facultades específicamente hablando, y ya hemos hecho un muy buen clic de trabajo en equipo. Así que interésense, contacten su oficina de Relaciones Internacionales y seguramente les estarán dando detalles sobre esto, porque igual se los pudiera dar yo, pero el tema que tenemos es muy importante y muy extenso, así que vamos a iniciar con ello. ¿Con qué voy a iniciar, muchachos? Voy a iniciar con el contexto mexicano. ¿Qué es lo que está ocurriendo en México? ¿Cuáles son los datos más actuales en cuanto a sobrepeso y obesidad acá en México? Pues bueno, ahí los tienen. Vamos a empezar este análisis, vamos a dejar un poquito la información y vamos a echar a andar un poquito nuestra atención, nuestro análisis para poder observar bien estos datos. Vamos a iniciar con la población de 5 a 11 años de edad. ¿Qué es lo que está ocurriendo con ellos? En 2006 existió una prevalencia combinada de sobrepeso de 34.8%. Quiere decir que del 100%, de 100, 34.8 infantes estaban presentando sobrepeso o obesidad, pero esto ha incrementado a lo largo del tiempo, pero es una edad muy temprana. Eso es lo que nos llama la atención. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Sabemos que para que se desarrolle la obesidad o el sobrepeso, existen factores genéticos y ambientales.
Sobre los factores genéticos, pues no podemos luchar mucho que digamos, pero con los ambientales sí. Y los ambientales pueden lograr adaptación del organismo para contrarrestar los factores genéticos si tenemos predisposición a desarrollarla, ya sea el sobrepeso, la obesidad o enfermedades relacionadas. Y bueno, tal vez no estamos atendiendo esos factores ambientales que podemos nosotros manipular para poder beneficiarnos de ellos y presentar mejores indicadores de salud en el transcurso de nuestras vidas. Pues tenemos ese gran problema. 35.6%, que fue la última encuesta nacional de salud y nutrición en México, está por efectuarse otra más en un par de años. Ustedes por allá tienen una que se llama, creo que ENCIN, encuesta nacional, no conozco exactamente el término, pero sé que tienen una encuesta nacional también que evalúa estos parámetros, y creo que no vamos a estar muy diferentes o muy distintos en cuanto a los resultados. Pero vean, si nos vamos específicamente al área urbana, en el área urbana es el 37.9% de los niños de 5 a 11 años de edad que presentan este sobrepeso u obesidad, mientras que en la zona rural se presenta el 29.7%. Vemos una diferencia en puntuación de porcentaje. ¿Por qué? Pues bueno, hay múltiples factores que también lo marcan. Una hipótesis pudiera ser el que dentro del campo, a pesar de estar ya bombardeados, porque aunque sean comunidades rurales, ya se encuentra toda la comida industrializada en esas zonas. Y también tiene un coste barato en comparación de cuando se dedicaban a la ganadería, de que cuando solos criaban a sus propios animales dentro de sus propiedades, practicaban su propio huerto, ya no es lo mismo. Entonces es probable que aún así permanezca un mayor consumo de alimentos saludables recomendables que acá en la ciudad, donde además prevalece en la ciudad un ritmo de vida mucho más acelerado, un tiempo que se nos va pero volando a todos. No tienes 2, 3 tareas a cumplir porque a lo mejor una ya la dejaste a la mitad. Y eso es algo muy importante. Sin embargo, pues estamos hablando de niños de 5 a 11 años de edad. Vamos a ver qué pasa con los adolescentes. En los adolescentes, la información está presentada poquito distinta, pero muy fácil de comprender. Nos vamos a mirar que si era el 35 en los niños de 5 a 11, en los adolescentes ya sube a 38.4. Ahora ya son 38.4 de adolescentes de 12 a 19 años de edad quienes presentan sobrepeso u obesidad. Esto es muy importante también atenderlo o tenerlo sobre la mira, porque quiere decir que si el niño de 5 a 11 años de edad, que no influía mucho su propia decisión sobre lo que estaba comiendo, sobre los alimentos que tiene disponibles para comer, porque quienes lo hacen son los padres o los tutores, quienes se encargan de ellos. Entonces, el adolescente ya empieza a decidir qué es lo que va a comer. A lo mejor sí se tiene que aguantar si nada más hay unos alimentos en casa, pero de los que hay, va a elegir de cuáles comer. Y en la elección no le estamos atinando en esas edades tampoco. Se hace necesario y podemos observar cómo es importante el hacer algo al respecto para que puedan elegir mejor sus alimentos. Eso es por hablar de uno de los factores que tiene que ver con el sobrepeso y la obesidad. Pues sabemos que no es el único. Entonces, el 38.4%, ¿qué pasa hablando de zona rural y zona urbana? Bueno, la zona urbana es el 39.7%, mientras que en la zona rural 34.6%. Hay incremento en ambos contextos, hay incremento de la puntuación porcentual. Bueno, estamos viendo que las decisiones que ya están tomando más adelante y que se propiciaron con lo que le dieron los padres o los tutores a los niños, no está favoreciendo esas decisiones que van a tomar más adelante de 12 a 19 años. ¿Qué pasa cuando somos adultos y cuando realmente ya tenemos más arraigada la situación en cuanto a nuestra personalidad, en cuanto a nuestra identidad, nuestros gustos, nuestros hábitos, nuestras prácticas? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, ojo, un dato antes de que se me pase. Vean la diferencia en 2018 entre hombres y mujeres. Mujeres, 41.1% de las mexicanas de esas edades, 12 a 19, adolescentes, presentan sobrepeso u obesidad, mientras que en los hombres es el 35.8%, pero hablando ya de manera general, 38.4%. ¿Qué pasa cuando se tiene 20 años o más? Cuando ya tenemos más consolidadas estas características que les estaba comentando. Bueno, pues antes de revisar las barras, revisen el dato de arriba. Estamos hablando
Es algo que es sumamente, no sé cómo se le pueda tomar, es preocupante, pero a la vez es muy triste si nosotros nos vamos al trasfondo, a las razones, las posibles causas y qué es lo que se tiene que hacer para contrarrestarlo, al menos en uno de esos factores que es el de la alimentación, y cómo se nos complica tanto. Pero vean la cantidad de los puntos porcentuales, cómo se incrementa. Pero estamos viendo que no es un problema de adultos, es un problema que se está generando desde la infancia. Y nosotros puede ser que lo tengamos bien considerado, o puede ser que de plano lo ignoremos y solamente comemos porque tenemos hambre, sin importar qué es lo que estamos ingiriendo. Entonces, el 75.2%, 75 de cada 100 mexicanos de 20 años o más presentan sobrepeso u obesidad. Realmente es una cifra alarmante, demasiado importante. Y podemos observar cómo se comporta entre hombres y mujeres esta situación. En mujeres, el 76.8% de ellas presentan, quiere decir que 76 mujeres, casi 77 mujeres de 100 están presentando sobrepeso o obesidad. ¿Y ahí viene cuánto? 36.6 sobrepeso y 40.2 obesidad. Ya son más obesas que con sobrepeso, mientras que en los datos anteriores, cuando lo vean con calma, se van a dar cuenta que antes era nada más sobrepeso y había poca obesidad. Pero en este momento, ya cuando son 20 años o más, ya es más obesidad que sobrepeso. Y con los hombres, pues se mantiene la situación del sobrepeso, pero incrementa bastante y se mantiene un poco en respecto a otros grupos de edad, la situación con la obesidad. Es una situación alarmante que sí, pues definitivamente se tiene que atender. El gobierno mexicano en este momento está dándose una guerra, pero buena, con las transnacionales, con las empresas grandes, número uno, porque el gobierno que actualmente está es de izquierda y les empezó a cobrar impuestos que no pagaban. Bueno, es una situación que ya les incomoda, pero ahora acaban de lanzar un etiquetado que expone de manera frontal, expone que ese producto tiene grasas saturadas en exceso, que tiene azúcar en exceso y que no es recomendable para ciertas edades. Bueno, esto está, pero pesado en este momento. Hay amparos, luego hay resolución de que no funciona ese amparo, están a todo lo que da. Pero son acciones que inician apenas, cuando el problema ya está súper echado encima. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros, personas comunes? ¿Qué es lo que podemos hacer? En un momento más lo vamos a estar analizando. Vamos a pasar a algunas situaciones que nosotros como mexicanos estamos realizando y que no están favoreciendo el que la situación que acabamos de mencionar de sobrepeso y obesidad cambie. Por ejemplo, hay alimentos o digamos que sí, muchos tipos de alimento que nos recomienda el gobierno consumir. Y entonces ellos están, a través de esta encuesta nacional de salud y nutrición, evaluando si los estamos ingiriendo o qué tanto los estamos ingiriendo. Vamos a centrarnos en el consumo de frutas, consumo de verduras y las leguminosas. Bien, si nos vamos al consumo de frutas, estamos en ninguno de los grupos de edad. Miren, abajo viene, porque hay tantas barritas, ¿verdad? La primera barrita que aparece ahí de tono un poquito color carne, color piel, es de 1 a 4 años. El segundo, que es un poquito más gris, un gris ligero, de 5 a 11 años. La tercera barrita, que es un poco más sólida, de 12 a 19 años, que también es gris. Y por último, la naranja, de 20 años y más. Bueno, pues ahí vemos que en ninguno de los grupos de edad, en ninguno se llega ni a la mitad de la gente que está consumiendo frutas. Y eso que no analiza la encuesta cuántas frutas al día. Porque si yo les dijera que se están atendiendo la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de consumir al menos 7 raciones de frutas y verduras consumidas en el transcurso de un día, pues yo creo que esa cifra se iría mucho más abajo. Pero pues tenemos que reportar algo malo, pero no tan malo, tal vez, dicen las instituciones, ¿no? Entonces, ni la mitad, no llegamos a la mitad de personas que están consumiendo frutas. No llegamos a la mitad tampoco de personas que están consumiendo verduras. Solamente en un grupo de edad sí llegamos a la mitad de leguminosas. Pero, pues vayamos a las carnes, por ejemplo. En los últimos 2 grupos de edad, adolescentes y adultos, por lo menos la mitad, y en el caso de los adultos, más de ellos,
están consumiendo carnes, seguro. Y ahí si preguntáramos cuánto y cada cuánto, ahí es donde sí vendría lo malo, porque piensen ustedes en sus hábitos alimenticios, cuántas veces aparece el alimento de origen animal en sus platillos, cuántas son las porciones de esos tipos de alimentos y la frecuencia con lo que lo consumen. Pues hay que echarle una reflexión a eso y tratar de identificar por qué está la situación así. Vámonos al consumo de huevo, consumo de lácteos, que son también a lo mejor de origen animal, aunque puede ser que no sean considerados dentro de nuestros sistemas de salud como alimento de origen animal, sino como un grupo alimenticio distinto, aunque sí proviene originalmente de eso. En México hay 8 grupos alimenticios clasificados. El Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes menciona al grupo de la leche y lácteos como un solo grupo. Los huevos van dentro de los alimentos de origen animal, pero los lácteos los dejan como en otro grupo. Bueno, eso es como cultura general. Pero analizamos esto y sí nos damos cuenta que hay algo alarmante. Y no es el consumo de carne, no es el consumo de huevo, no es el que no tomen agua, es que no se están consumiendo frutas, verduras y leguminosas suficientes. ¿Por qué les digo esto? Bueno, la evidencia científica nos lo va a decir en un momento más. Pero ¿qué pasa con alimentos no recomendables? Bueno, esta misma encuesta reporta cómo estamos, vamos a centrarnos en las primeras dos, cómo estamos en los diferentes grupos de edad en el consumo de bebidas azucaradas o endulzadas. Esto quiere decir que tienen azúcar añadido. Muchas veces ni siquiera incorporamos correctamente la información que nos brindan como para poder nosotros elegir bien entre una bebida y otra. Pero no sé si ustedes han escuchado que no le dan refresco a los niños, pero es que yo prefiero darle jugo, pero pues tienen la misma cantidad de azúcar añadida. Hay veces que los jugos tienen más. ¿Por qué? Por lo mismo, porque sabemos que el azúcar estimula diversos neurotransmisores y algunas segregaciones de hormonas que nos causan sensación de placer. Bueno, eso es lo que se persigue por parte de la industria. Cada vez hay más evidencia en contra y por eso es que sacan ya todos sus versiones light o sus versiones sin azúcar de este tipo de bebidas. Pero vean cuántos reportan consumir. Híjole, está alarmante el asunto porque esto es en todos los grupos de edad. Quiere decir que de 1 a 4 años también lo están haciendo. Quiere decir que los papás, los hermanos, les dan a los niños ni siquiera de 5 años, sino de 4 o menos de este tipo de bebidas. Eso es muy alarmante porque ahí empezamos a detectar la falta de educación que tenemos sobre promover la salud a lo largo del tiempo. Después vamos a las botanas, dulces o postres. Vean, también es muy alto en todos los grupos de edad, a excepción de los adultos, pero si preguntáramos por la frecuencia y la cantidad de esas botanas, dulces y postres, a lo mejor cuando eres niño pues te dan medio controlado 1, 2, 3, pero cuando eres adulto ya nos descontrolamos y agarramos una papa, de esas fritas que venden empaquetadas, o agarramos una galleta de las dulces que más nos gusten y es de que, pues mejor todas de una vez, ¿no? A excepción de cuando se es niño, a lo mejor en niños es más frecuente lo de las botanas dulces y postres, pero en los adultos no sabemos, no nos dice la cifra, qué tan frecuente y cuánto es la cantidad que estás consumiendo. Entonces, nomás nos dicen cuántos de cada 100 reportaron consumirlas. No es un dato tan relevante si es que de verdad queremos tomar acción sobre ello. Pero pues bueno, ahí está la situación. Ahora les pregunto a ustedes, ¿conocemos las principales causas de muerte en el mundo? Si no las conocen, chequen las de barrita azul, que están ahí en la imagen. Son las principales causas de muerte por enfermedades crónicas no transmisibles. La número 1, y ahí está abajo cuántas muertes son, es la enfermedad isquémica del corazón. ¿Cuál es esta enfermedad? Pues todos la conocemos. Todos conocemos a alguien que tuvo una situación o que estuvo comprometida la salud de esa persona, tal vez hasta falleció esa persona por este tipo de enfermedad. La enfermedad isquémica o enfermedad cardiovascular, es lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, las arterias coronarias van disminuyendo su diámetro por donde pasa el flujo sanguíneo. ¿Por qué? Por diferentes razones, ¿verdad? Pero una de las principales es los malos hábitos alimenticios, el consumo desmedido de grasas saturadas, que contiene colesterol LDL y que se va adhiriendo a las paredes de los vasos sanguíneos importantes.
Eso no solamente ocurre dentro de las arterias coronarias, pero, pues bueno, la verdad es que son las que más afectan, también pueden ocurrir a nivel cerebral. El problema está en que nunca nos estamos cuidando para que eso no ocurra. Y nunca hay un síntoma de que, ya se me alojó 1 milímetro de mercurio, hay una partícula de, no sentimos, ni nos da un dolorcito como para decir, ya me voy a cuidar. No, eso no ocurre, lamentablemente. Solamente tenemos suerte cuando tenemos un infarto que no nos causó la muerte y que pudimos a lo mejor tener algunas modificaciones en nuestros hábitos, o como muchas otras personas que no modifican y mantienen su estilo de vida hasta que fallecen. Entonces, no es solamente, muchachos, en México, estas son las principales causas de muerte en el mundo. ¿Cuál es? La enfermedad cardíaca, la enfermedad cardiovascular o isquémica del corazón. Número 2, el infarto. Número 3, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se llama EPOC por sus siglas, pero acuérdense ahorita porque vamos a mostrar un estudio de investigación que tiene que ver con esto. Después dice enfermedad de Alzheimer y otras, pero Alzheimer y otras se refiere a enfermedades cognitivas, demencia, Alzheimer y otras cosas. Bueno, ya podemos ver que la infección en las vías respiratorias no es una enfermedad crónica no transmisible, pero sí es una enfermedad infecciosa que puede ser transmisible. Por eso está en rojo. Sí puede ser transmisible y también es una de las principales causas de muerte. Un factor muy importante para que no se dé o para disminuir nuestra probabilidad de morir por una infección por vías respiratorias, pues es tener un sistema inmunológico fuerte. Y también vamos a comentar en un momento más cómo podríamos generar un sistema inmunológico fuerte a través de la alimentación. Y pues después viene, por ejemplo, tráquea, bronquios, cánceres, etcétera, que serían cánceres de ese tipo, diabetes, accidentes de tráfico, enfermedades diarreicas y tuberculosis. Pero bueno, ¿qué nos interesa? Pues nos interesaría a nosotros disminuir la probabilidad de morir por las principales causas de muerte. Vean nada más la cantidad. Las principales causas de mortalidad en el mundo son la cardiopatía isquémica, que es lo mismo que está ahí en número 1, y accidente cerebrovascular. Accidente cerebrovascular es lo mismo que apoplejía, un derrame cerebral. No sé cómo lo conozcan, pero es lo mismo. Se trata de un derrame cerebral. Acá en México lo más coloquial que todo el mundo conoce se llama derrame cerebral, pero se trata de un accidente cerebrovascular. Entonces, 15.2 millones de personas. Acuérdense de ese dato, si tienen dónde anotar ahí, acuérdense de ese dato que ahorita en un momento más voy a comentarles de una operación matemática solamente para que se den cuenta del alcance que tendría protegernos a través de la alimentación. Y dice millones de defunciones en 2016 y han sido las principales causas de muerte durante los últimos 15 años. Ahí está la referencia de la Organización Mundial de la Salud, que pues ustedes la van a poder consultar con calma cuando gusten, y es el último dato que tenemos sobre las 10 principales causas de muerte en el mundo, de manera global. Bueno, pues resulta que también hay otra tabla, es casi igualita, salvo hay una pequeña diferencia, pero es para los países con ingreso mediano alto, o mediano tirándole a alto, ¿verdad? Acercándonos a lo alto. Sabemos de antemano que los países en Latinoamérica son ingresos medios de manera general, pero tal vez en el contexto en donde ustedes se desenvuelven, donde yo me desenvuelvo, sí estamos prácticamente en un estatus en donde podemos decir que se trata de un ingreso mediano alto. Entonces, ¿cuáles son las principales causas de muerte ahí? Vamos prácticamente a ver lo mismo. Enfermedad isquémica del corazón, infarto, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cánceres de pulmón y tráquea, Alzheimer y otras demencias, que ahí ya lo menciono tal cual como demencias, infecciones respiratorias, diabetes mellitus, y hasta ahí, pues prácticamente es lo mismo. Accidentes de tráfico, cáncer de hígado, cáncer de estómago, y pues bueno, y así se va, ¿no? Pero ahí son las primeras 10. Ahora, ¿por qué se los presento? ¿Qué hacemos al respecto? Podemos decir, pues yo no quiero que me dé cáncer, yo no quiero que me dé diabetes y yo no quiero morirme de un ataque cardíaco, pues podemos querer, pero ¿lo estamos propiciando con nuestras acciones? ¿Cómo le podemos hacer nosotros para poder disminuir esa probabilidad y formar parte de esa estadística? A continuación lo vemos. Y no les voy a decir qué es lo que no tienen que hacer. No me voy a centrar en no consuman grasas saturadas, no consuman azúcar, no consuman alimentos sumamente procesados o ultraprocesados,
eliminen esto de la dieta. No vengo con ese discurso, porque hay evidencia científica que a los profesionales nos dice que es mejor avisar o predicar o hablar sobre qué es lo que tenemos que adquirir en la dieta, y al adquirirlo vamos a ir desplazando lo que es malo, ¿de acuerdo? Entonces me voy a centrar principalmente en qué tenemos que hacer en nuestra dieta diaria. Ojo, diaria, no es de una vez a la semana, una vez cada tercer día, sino todos los días. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para asegurar que cuando llegue a los 40 años no voy a formar parte de una de estas estadísticas? Bueno, en primer lugar, tenemos el consumo de frutas y verduras. Yo sé, muchachos, que desde niños han escuchado comen frutas y verduras. Yo sé que siempre es tedioso volver a escuchar del consumo de frutas y muchas veces no sabemos cómo incluirlas en la alimentación. Pues para las estrategias, para los platillos que sean más atractivos, para todo, para eso están los nutriólogos, porque van a conocer todo tu historial clínico, van a conocer tus características, tus demandas energéticas, tu estilo de vida, tus hábitos, a qué hora despiertas, a qué hora duermes, etcétera. Te hacen una evaluación completa y entonces nosotros podemos basar en esa evaluación completa el tipo de alimentación y cómo vamos a meter en tu dieta diaria las frutas que tú necesitas y verduras en este caso. Muy bien, pues vamos a leer ese primer dato. Las frutas y las verduras son componentes esenciales en la dieta saludable y un consumo diario suficiente podría contribuir a la prevención de enfermedades importantes como las cardiovasculares y algunos cánceres. Y tú dices cuando lees algo así como que, órale, ¿cuánto es suficiente? Bueno, al menos 7 raciones de frutas y verduras en un día. Entonces tenemos que pensar, oye, ¿y cuánto es una ración? Bueno, hay que empezar a leer y a empezar a investigar un poquito más sobre eso o solicitar la ayuda correspondiente, ¿verdad? Con cualquier profesional de la nutrición. Entonces, por lo menos 7 raciones para poder conseguir sus beneficios y no necesariamente conseguir sus beneficios, sino para disminuir la probabilidad de morir por alguna de estas enfermedades. Otro dato importante, en general, se calcula que cada año podrían salvarse 1,7 millones de vidas si se aumentara lo suficiente el consumo de frutas y verduras. ¿A cuánto es lo suficiente? Al menos esas 7 raciones. Otro dato importante, que los primeros 2, si se dan cuenta, son de que, órale, bien por eso. Pero, ¿qué tanto afecta? ¿Qué tanto pasa? Bueno, pues ahí les va. La ingesta insuficiente de frutas y verduras causa en todo el mundo aproximadamente un 19% de cánceres gastrointestinales, un 31% de cardiopatías isquémicas y un 11% de accidentes cerebrovasculares. Y ahora vayamos y me voy a ir por si perdieron el dato. Esas enfermedades, accidente cerebrovascular y enfermedad isquémica del corazón o cardiopatía isquémica, ocasionaron 15.2 millones de muertes. ¿Quién me dice por ahí cuánto es el 31% de 15.2 millones? Lo único que tienen que poner en su calculadora es 15.200.000 y multiplicarlo por 0.31%. Les va a dar casi el medio millón de resultado. Y eso quiere decir que si hubiera una ingesta suficiente de frutas y verduras, estuviéramos disminuyendo en 500.000 al año las muertes por este tipo de enfermedades. Es un número muy grande. Como es demasiada la gente que muere por esa causa, pues es muy grande si nosotros solamente nos aseguráramos de consumir la cantidad de frutas y verduras que nos correspondería para promover la salud. Muy bien. ¿Por qué no me centro en cuánta carne consumir? ¿Por qué no me centro en cuánto suplemento tomar? ¿Por qué no me centro en eso? Porque eso no me preocupa, eso ya lo hacen, eso ya lo tienen, incluso lo hacen de más. Lo que me preocupa es que la comunidad en general, tanto en México, yo como casi estoy seguro que también ocurre en Colombia, no están presentes en nuestro diario vivir las cantidades apropiadas en ingesta de este tipo de alimentos. Por eso es que prefiero promoverlos a tratar de prohibir algunos. Así que vean cuánto los accidentes vasculares cerebrales, 11%. ¿Cuánto es el 11% de 15.2 millones? El 11%, si ustedes lo sacan, 15.200.000 por 0.11, les da casi o poquito más de 1,5 millones de personas al año que no estarían muriendo por accidente cerebrovascular. Es un dato
ahí muy duro, que no lo vamos a ver, porque no es de que comí verduras y me siento bien. No, nos sentimos normales, nos sentimos iguales, pero al momento de llegar a la edad apropiada o a la edad donde se presentan más este tipo de enfermedades, podemos causar un efecto protector al estar seguros de que lo consumimos. La ingesta insuficiente, ¿ok? Ahí dice otro dato, es insuficiente de frutas y verduras, es uno de los 10 factores de riesgo de mortalidad a escala mundial. No es una causa de muerte, las causas de muerte ya las vimos, pero sí es uno de los 10 factores principales de riesgo de mortalidad. Quiere decir que si no las consumes, tienes mayor riesgo de morir que si las consumieras. Entonces es muy importante que no se nos olvide esto y con base en evidencia logremos nosotros adquirir algunos hábitos y algunas estrategias para poder incorporarlas en nuestra dieta. ¿Qué pasa con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, que era la tercera causa de muerte? No sé si la recuerdan, pero era la tercera causa de muerte en todo el mundo. Pues bueno, este es un estudio de investigación realizado no realizado en este mismo año, en realidad fue publicado en este mismo año por una muy buena revista científica, por Sai y sus colaboradores, en donde analizaron 8 estudios. Es una revisión sistemática y metaanálisis. Es un estudio de investigación con muy alto rigor científico y que está publicado en una muy buena revista científica. Bueno, ahí analizaron 8 estudios hechos en Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Japón, China, que involucraron 5,787 casos de EPOC, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, indicando, concluyendo que la ingesta de frutas y verduras se relaciona con un menor riesgo de EPOC. Y si nosotros le diéramos ahí zoom y ahí a mirar por ahí el abstract, nos vamos a encontrar con un poquito más de detalle de la información. Solamente se los presento para que lo conozcan, cómo es que las frutas y las verduras no solamente van a contribuir a que vaya bien al baño, por ejemplo, que es por lo que los comemos a veces, ¿no? Comemos un montón, un pedazote de carne así enorme y luego decimos, un pedacito de papaya para la digestión. No sé si lo hayan escuchado de sus papás, de sus hermanos, de ustedes mismos, pero es una falacia tremenda. O sea, no tiene sentido esa conjetura, esa conclusión que no sé de dónde la sacamos a veces, pero pues no tiene nada que ver. Estamos hablando de la ingesta, ahí viene cómo se clasificó la ingesta, de la ingesta regular, diaria de frutas y verduras. Entonces va a disminuir también ese tipo de enfermedades. Vámonos a más evidencia científica. Vámonos, por ejemplo, a los hábitos alimenticios y su relación con la salud, pero ahora hablando específicamente de la fibra alimentaria. Lo anterior fue del consumo de frutas y verduras, pero ahora vamos a hablar de la fibra alimentaria, que las frutas y las verduras tienen fibra alimentaria, pero no son la única fuente. Las leguminosas, o legumbres, como las conocen, como el frijol, aquí le decimos frijol, ustedes llaman frijol, que es lo mismo. Entonces el frijol, lentejas, habas, garbanzos, por citar los más comunes, también tienen una buena cantidad de fibra, además de micronutrientes, nada más que también presentan, carbohidratos que también en exceso pudieran acumularse, y si no los controlamos, pues podrían descontrolarse el consumo de los carbohidratos, ¿verdad? Irse para arriba y almacenarse en forma de triglicéridos, pero no queremos eso. Por eso es que necesitamos siempre la organización de una dieta correcta, que si bien no la puedo llevar de la mano con un nutricionista, ¿por qué? Porque no tengo el dinero para pagarle y para mantener todo el tiempo, pues bueno, por lo menos asistir a una ocasión, o por lo menos investigar muy bien sobre las cantidades apropiadas, ¿de acuerdo? Yo, de manera general, puedo decir que de 2 a 3 raciones al día, dependiendo también del individuo y dependiendo de su evaluación que pudiera tener, pero 2 a 3 raciones al día de legumbres serían geniales para mantener una buena salud. Pero bueno, vámonos a lo que dice Hipócrates, el padre de la medicina de acá, de nuestra área occidental. Pues bueno, él siempre estuvo promoviendo o declarando y pensando que todas las enfermedades se originaban dentro del intestino. Y muchas enfermedades, hablando de todas las más comunes, y hasta ahí está, ¿no? Esto fue dicho por Hipócrates, está registrado, y pues hipertensión, diabetes mellitus, derrames cerebrales, enfermedades cardiovasculares, cánceres, etcétera. Y pues la verdad es que es cierto,
estudios de investigación lo siguen reportando. Por ejemplo, los movimientos intestinales, eso se ve en este estudio de investigación, que también van a poder consultar con calma en el momento en que les llegue la presentación. Los movimientos intestinales regulares indican un ecosistema colónico equilibrado, lo que limita el estrés oxidativo. ¿Qué es el estrés oxidativo? Pues bueno, es un proceso que ocurre dentro de la célula y que después de ocurrido ese proceso, pues resulta que hay radicales libres que se generan después del proceso metabólico de algunos sustratos energéticos o algunos sustratos que requiere el organismo para repararse o para generar energía. Pues bueno, esos radicales libres, si se quedan en exceso dentro del organismo y el ambiente de la célula, pues va a causar problemas dentro de la célula y también va a ocasionar la muerte celular. Mucho de eso, pues genera problemas generalizados. De hecho, es algo que tendríamos que cuidar. Entonces, para poderlo equilibrar, se recomienda, dice ahí en esa misma línea, ya le piqué a la siguiente, pero en ese mismo parrafito que estaba leyendo, se recomienda el consumo de granos enteros, ya ven, no solamente de las legumbres, y no solamente de las frutas, y no solamente de las verduras proviene la fibra, sino también de granos enteros. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a elegir comer pan, pues coman pan que sea integral, y que de verdad sea integral. Revisen que de verdad contenga una cantidad apropiada de fibra. ¿Cuánto sería la cantidad apropiada? Pues bueno, que de 10 gramos o de 5 gramos tenga 1, de 10 gramos tenga 2, de 15 gramos tenga 3. Y tal vez nunca lo vamos a encontrar porque en la industria, lo que tenemos disponible para comprar aquí en nuestras tiendas de conveniencia, etcétera, pues a lo mejor no lo van a tener. Pero sí podemos buscar las estrategias para que entre este alimento, este otro y este otro, por ejemplo, el pan integral, que a lo mejor no tiene tanta fibra, pero estas raciones de leguminosas y estas de frutas y verduras en el transcurso del día ya me dieron la cantidad de fibra que yo tengo que consumir en el día. ¿De acuerdo? Son estrategias que el nutricionista, como les digo, les puede ayudar a construir, pero que si no lo quieren pagar, por supuesto, con análisis de estudios de investigación y la evidencia científica lo pueden ustedes corroborar y ajustar a sus particularidades de día a día. El estreñimiento crónico, pues ahí me detengo poquito porque resulta que el estreñimiento siempre es tabú. Nadie quiere hablar de cuántas veces va al baño en un día, y menos si vas cada tercer día. Y preferimos vivir diciendo que tenemos colitis. Y bueno, sí es colitis, definitivamente es lo que ocurre, se inflama el colon en diferentes porciones del mismo. ¿Por qué? Porque no tenemos un buen tránsito intestinal, porque no está favorecido por el consumo de fibra. Y no solamente por el consumo de fibra, sino porque nuestra microbiota intestinal también se encuentra dañada. De hecho, esa es evidencia que vamos a presentar un poquito más adelante. Pero no es un castigo divino. No te tocó la suerte de que este con colitis, este con colitis. No es así, esto no funciona así. O se genera o se propicia un buen ambiente intestinal, o le damos en la torre con un alto consumo de alimentos procesados, principalmente de origen animal, cereales no integrales, bebidas azucaradas, y párale de contar, porque de ahí ya nada más viene la bollería, el consumo de panecillos, el consumo de paquetes de papas fritas, etcétera. Esa es la alimentación de muchas personas allá afuera, y si se identifican, acá nadie los está viendo y se identifican, caray, yo así le hago y así me siento, pues bueno, ya saben por qué es. Pero no solamente se alarmen por las cosas que son agudas, que en el momento se me pueden curar, alármense también por el tipo de muerte que nos estamos fabricando, por decirlo de alguna manera. Realmente lo estamos propiciando para más adelante. Por eso es que tenemos que también promover el consumo de fibra alimentaria. El estreñimiento crónico es una señal de advertencia del posible estrés oxidativo, además de que se asocia con un mayor riesgo de mortalidad. ¿Quieren asegurarse de esto? Pues ahí está la referencia. Bueno, ya me acordé que no estoy presentando. Ahí está la referencia en el estudio de investigación. Utilicé mi láser, pues si me están viendo también ahí en un pequeño cuadro, utilicé mi láser y no funciona, no lo pueden ver. Pero ahí está la liga del estudio de investigación, muchachos, ¿de acuerdo? Ahí ustedes lo van a poder ver con calma. El estrés oxidativo, yo ahorita lo estaba explicando hace un momento, pero pues bueno, véanlo, produce un deterioro en los tejidos y por tanto se favorece la aparición de diferentes patologías graves, como las cardiovasculares, el cáncer, además de envejecimiento prematuro,
aparición de diferentes trastornos neurológicos, que también era una causa de muerte, el Alzheimer y otras demencias, y numerosas enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Ok, entonces, ya miren las principales causas de muerte que ocurren en todo el mundo, principales causas de muerte en el contexto donde yo estoy. ¿Qué tengo que hacer al respecto por el momento? Comer frutas, verduras y fibra. ¿Dónde las encuentro? Pues las frutas y verduras ahí, en ese tipo de alimentos. Pero la fibra, ¿dónde la encuentro? En frutas, verduras, leguminosas y granos enteros. ¿Cómo lo voy a incorporar? A empezar a trabajar en ello. Esta sesión es informativa. Obviamente no vamos a salir con una prescripción de esta charla, ni voy a salir con que, ya a partir de mañana voy a hacer esta dieta y ya voy a estar al 100. No es cierto. Pero sí podemos a partir de esto empezar a interesarnos más, buscar la asesoría correspondiente o leer más al respecto y tomar mejores decisiones para nuestra salud. Bueno, esto es en cuanto a la fibra. Vámonos ahora con la misma fibra alimentaria, pero ¿qué es lo que pasó con un metaanálisis realizado en muchos estudios? En este caso fueron 25 estudios hechos en Estados Unidos y Europa, donde se incluyó nada más esta cantidad de, bueno, no fueron participantes, pero todos los 25 estudios incluyeron a un total de 1.752.848 sujetos. Entonces, la evidencia de ese metaanálisis está, pero buena. Los hallazgos sugieren que el consumo de fibra se asocia inversamente con la mortalidad, por todas las causas. ¿De acuerdo? O sea, cuando hablar por todas las causas, hablar por todas las que se tomaron en cuenta en el estudio, pero el estudio se centra también en la mortalidad por enfermedad cardiovascular y cáncer. Quiere decir que si consumimos la cantidad suficiente de fibra, vamos a estandarizarlo en 30 gramos al día para hombres y mujeres, porque, pues bueno, en hombres tal vez 25 sería suficiente, en mujeres sí tendríamos que llegar al 30, 35, es que va a depender, por supuesto, de algunos factores, pero vamos a estandarizarlo en 30 gramos de fibra dietética al día. Vamos a conseguir protegernos, al menos disminuir la probabilidad de que nos ocurran este tipo de muertes. Esa es más evidencia científica al respecto. Vámonos por este estudio a mí me encantó, está publicado desde 2016, y me encantó y se los voy a resumir en 5 puntos. Los primeros 3 ahí van de golpe. Es un estudio de investigación prospectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que durante el tiempo, digamos que yo en este momento, el estudio trató de lo siguiente: adquirieron o reclutaron a sujetos de 49 años o más que no padecían ninguna enfermedad, no padecían cáncer, por ahí se encuentra el dato, no padecían enfermedades de las arterias coronarias, o sea, no tenían ya antecedente de enfermedad isquémica, ni cerebrovascular, no presentaban prácticamente ninguna enfermedad de este tipo de las que estamos hablando, que son las principales causas de muerte. Entonces, ¿cuántos sujetos participaron? 1.609, de 49 años o más. Entonces, lo que hacen en este estudio es evaluar sus hábitos alimenticios y después mirar cómo es que van envejeciendo. Dice, el objetivo es en el segundo párrafo que se encuentra ahí de información a la derecha, el objetivo fue examinar la relación entre el índice glucémico dietético y la carga glucémica, la ingesta de carbohidratos, azúcares y fibra, incluidos frutas, vegetales y pan, o sea, fibra de los cereales, con el envejecimiento exitoso. Y por eso les puse el siguiente punto. Van a decir, ¿qué es el envejecimiento exitoso? Pues bueno, se evalúa a través de un instrumento escrito de autoinforme, que sí presenta algunos sesgos, por supuesto, como muchos autoinformes, pero que se define como la ausencia de discapacidad, ausencia de síntomas depresivos, ausencia de deterioro cognitivo, ausencia de síntomas respiratorios, ausencia de enfermedades crónicas como el cáncer o la enfermedad cardiovascular. Bueno, ¿qué pasó? A las personas se les evaluaron, ahí está, 1.600 personas, 1.609 exactamente, a los 49 años, o podían haber tenido más, las agarraron y lo siguieron durante 10 años evaluándoles sus hábitos alimenticios. ¿Qué ocurrió? Bueno, el total de personas participantes que habían envejecido con éxito, quiere decir, sin ningún tipo de enfermedad de las que aparece en el tercer punto, pues bueno, fueron solamente 249, 15.5% son los únicos de los 1.609 que envejecieron de manera exitosa, sin estas enfermedades. ¿Pero por qué? ¿Qué ocurrió? El consumo de fibra dietética, panes, diagonal, cereales y frutas influyó de forma independiente, quiere decir que esas fueron las únicas
que resultaron realmente convenientes y protectoras en la probabilidad de envejecimiento exitoso durante 10 años. Entonces, si yo tenía 49 años y a lo mejor a los 55, accidente cerebrovascular. A lo mejor a los 40 y a los 52, a lo mejor una apoplejía, que es cerebrovascular, ¿verdad? Pero ataque cardíaco, al miocardio. Alguna otra situación de las que se mencionan ahí. Solamente el consumo de fibra regular y de frutas fueron los que manifestaron una relación directa de protección para el envejecimiento exitoso. Entonces, se concluye que, o qué es lo que nos dice el estudio, que aumentar la ingesta de alimentos ricos en fibra podría ser una estrategia exitosa para lograr la vejez libre de enfermedades y completamente funcional. Pues bueno, nos cae el 20, ¿no? Oiga, profe, ¿qué pasa con los que van al gym y están bien cuadrados y esto y lo? Bueno, no quiere decir que su alimentación sea mala, pero puede ser que su alto consumo en proteínas no esté siendo de la menor fuente, de la mejor fuente posible. Y si no son de buenas fuentes el consumo de proteínas, se está propiciando y promoviendo esta situación. Si está consumiendo mucho alimento de origen animal y no fibra y no frutas, verduras y leguminosas, pues entonces vamos a tener, a pesar de mirarnos muy sanos, pues más adelante estamos propensos a padecer y fallecer de esto. De hecho, quienes se mueven en ese ámbito seguramente conocieron o conocen personas a las que el médico ya le modificó su dieta y tuvo que dejar el culturismo o tuvo que dejar la práctica deportiva por un momento o modificar la dieta y a lo mejor ya no ser de alto rendimiento, sino modificar un poquito. Es lo que pasa, es lo que suele pasar cuando no atendemos bien la nutrición de los deportistas o de los que practican el culturismo, que también es algo que llama mucho la atención, pero eso lo comento. Bueno, ¿cómo nosotros reforzamos entonces el sistema inmunológico? Ok, pues resulta que el sistema inmunológico, muchachos, se encuentra estrechamente relacionado, como lo decía nuestro antiguo filósofo griego. Desde ese momento se creía que estaba relacionado, pero ahora hay evidencia científica de que sí está sumamente relacionado. Estamos hablando de trillones de células en el intestino que favorecen el sistema inmune o lo perjudican. ¿Qué tengo que comer? Miren, si se dan cuenta ahí en la lista, se puede comer alimentos de origen animal, alimentos de origen vegetal y se va a tener un buen sistema inmune. Aquí lo que tenemos que tener especial atención es las cantidades que se está ingiriendo, la proporción adecuada para mi personalidad, estilo de vida, hábitos, etcétera. Las proporciones son las que determinan si vamos a tener una buena microbiota intestinal, que lo podemos escuchar comúnmente como la flora intestinal, y de esa manera nosotros, adquiriendo un buen equilibrio, promover el buen sistema inmune. Pero si vemos los alimentos de origen vegetal, verduras, frutas frescas, frutos secos, cereales integrales y legumbres, todos esos, pues todos de origen vegetal. De origen animal, la carne y vísceras, pescado, marisco, huevos y productos lácteos, pero acuérdense, en bajas proporciones, no en altas. Pero nuestra dieta, toda la dieta occidental prácticamente, toda la dieta del continente americano, la dieta de Europa occidental, lo más cercano a nosotros, a América posible, pues tienen muchas particularidades que en ocasiones hacen que el alimento de origen animal se incremente y todo lo demás se disminuya. Eso es lo que no es favorable para nuestra salud, y nosotros normalmente lo escuchamos del médico, ¿no? Después de que ya pasó algo, ¿no? Tiene que disminuir el consumo de carne por tanto tiempo, pero no se centran tampoco en otras fuentes animales, nada más en el consumo de carne roja, no, ya no coma carne roja, no, ya no haga esto, no, ya no haga lo otro, pero no se centran en especificidades que necesitamos conocer para saber cuánto de eso sí podríamos consumir. Y bueno, ¿qué alimentos les recomendaría consumir? Pues bueno, aceite de germen de trigo, aceite de soya, germen de cereales o cereales de grano entero. ¿Por qué? Porque cuando se hacen productos de la harina refinada, le quitan el germen y el salvado a los granos. Lo que queremos es que permanezcan, porque ahí se encuentra la fibra, vitaminas y minerales. Entonces lo queremos dentro. ¿Qué pasa? ¿Por qué la industria no lo usa mucho? Porque el pan ya no se nos disuelve así fácilmente y sabe tan rico, sino que con la fibra es más duro, más tiempo lo tienes que masticar, es menos agradable cuando lo estás degustando, pero no necesariamente tiene por qué saber mal, es nada más porque la consistencia cambia de manera significativa.
Entonces, por eso es que no nos vemos de verdad con una gran cantidad de productos integrales realmente enteros y con una buena cantidad de fibra. Esa es la realidad. Pero nosotros podemos generar estrategias para poderlo incluir. Muy bien. ¿Qué más? Como el pan, arroz integral y pastas alimenticias integrales, etc. Aceites de oliva, vegetales de hoja verde, muy importante el consumo de vegetales de hoja verde, y frutos secos como nueces, almendras y pistaches. En cuanto a cuestiones animales, hígado, mantequilla, nata, huevo y lácteos. Frutas, pues guayaba, kiwi, mango, piña, cítricos, melón, fresas, pimientos, tomates, verduras de la familia de la col, etcétera. ¿Cómo lo fortalecemos? Así, comiendo de manera variada, organizando nuestra alimentación, pensando cómo podemos hacerle. ¿Cómo hacerle para no morirnos por alguna de esas, o bueno, para disminuir la probabilidad, porque no es un hecho, disminuir la probabilidad de fallecer por una de las principales causas de muerte, a incluir frutas, verduras, fibra en nuestra alimentación, leguminosas y cereales integrales? Es prácticamente lo que les vengo a platicar, sin adentrarme en los beneficios de los frutos secos, los beneficios particulares de los frutos rojos, el por qué es muy malo el consumo de azúcar. Bueno, es que hay tanto de qué hablar. Pero, ¿qué quisiera yo promover a través de esta plática y que ustedes lo promuevan en su entorno? De que hay mucha evidencia científica de que nos protegemos en cuanto a salud a largo plazo si incluimos frutas, verduras, fibra, leguminosas y cereales integrales en nuestra alimentación. ¿Cuánto? ¿Cada cuánto? Etcétera. A seguir leyendo y a seguir buscando a lo mejor la asesoría correspondiente para que podamos implementarlo en nuestro diario vivir. Casi con esto cierro. Voy a presentarles en este momento un video. Un video en donde pues vamos a tratar de que todos, incluso yo voy a cerrar mi micrófono y se los voy a presentar. Espero no haya... Me dicen, por favor, si hay algún error al momento de presentárselos, de que nos escuche o algo, me avisan por el chat. Voy a estar atento. Pónganle mucha atención porque está en inglés y los subtítulos pueden correr muy rápido en algunos momentos. Pongan mucha atención porque prácticamente es lo que va a reforzar todo lo que he platicado en este momento. Y la va a reforzar por parte de un científico muy reconocido en Estados Unidos, que por supuesto también el video se los puedo, o la liga del video también se las puedo hacer llegar. En este momento voy a dejar de compartir esa presentación para tratar de compartirles esta pestaña. Con esto prácticamente vamos a estar cerrando, pero antes de ello, pues quisiera hacerles un comentario de cierre. Mucha atención, por favor, en este momento. Ya se está compartiendo. Y si estamos todos listos, cierro mi micrófono. También, por favor, cierren el... There are three broad theories about evolution and food. One is that humans have become adapted to the products of the agricultural revolution over the last 10,000 years. Two is the paleo view that 10,000 years, that's a blink of an evolutionary eye, and that humans have adapted to Paleolithic diets with lots of lean meat. But why stop there? The last 200,000 years as mostly Stone Age humans represents just the last 1% of 20 or so million years we've been evolving since our common great ape ancestor. During our truly formative years, the first 90% of our existence, one might say, our nutritional requirements reflect an ancestral past in which we ate mostly leaves, flowers, and fruits, with some bugs thrown in thanks to wormy apples to get our vitamin B12. For this reason, another approach that might improve our understanding of the best dietary practices for modern humans is to focus attention not on the past, but rather on the here and now, that is, on the study of the foods eaten by our closest living relatives. Given the bulk of our ancestral diets, and the lack of evidence supporting any notable diet-related changes in human nutrient requirements, metabolism, or physiology compared to our fellow great apes. This could explain why fruits and vegetables are not only just so good for us, but vital to our survival. We're actually one of the few species so adapted to a plant-based diet that we can actually die from not eating fruits and vegetables, from the vitamin C deficiency disease, scurvy.
Most other animals just make their own vitamin C. But why would our body waste all that effort making vitamin C when we evolved hanging out in the trees just eating fruits and veggies all day long? It's presumably not a coincidence that the few other mammals unable to synthesize their own vitamin C, like guinea pigs and bunny rabbits and fruit bats, are all, like us great apes, strongly herbivorous. Even during the Stone Age, we may have been getting up to 10 times more vitamin C than we get today, and 10 times more dietary fiber, based on essentially rehydrated human fossilized feces. The question is, are these incredibly high nutrient intakes simply an unavoidable byproduct of eating whole plant foods all the time, or might they actually be serving some important function, like antioxidant defense? Plants create antioxidants to defend their own structures against free radicals. The human body must defend itself against the same types of pro-oxidants, and so we have also evolved an array of amazing antioxidant enzymes, which is effective but not infallible. Free radicals can breach our defenses, cause damage that accumulates with age, leading to a variety of disease-causing and ultimately fatal changes. That's where plants may come in. Plant-based, antioxidant-rich foods traditionally formed a major part of our diet, and so we didn't have to evolve that great of an antioxidant system. We could just let the plants in our diet pull some of the weight, like the not bothering to make vitamin C thing. Let the fruit do it. Using plants as a crutch may well have relieved the pressure for further evolutionary development of our own defenses, meaning we become dependent on getting lots of plant foods in our diet, and when we don't, we may suffer adverse health consequences. Even during the Stone Age, this may not have been a problem. Only in recent history did we start giving up on whole plant foods. Even modern-day paleo and low-carb advocates may be eating more vegetables than those on standard Western diets. There's this perception that low-carbers are chowing down on the 3 Bs, beef, butter, and bacon, but that's just a small minority. What they are eating more of is salad. The #1 thing an internet low-carb community said they were eating more of was vegetables. Great! If people want to cut their carb intake by swapping junk food for vegetables, that's not the problem. The concern is the shift to animal-sourced foods. Greater adherence to a low-carb diet high in animal sources of fat and protein was associated with higher mortality, for example after a heart attack, meaning they cut their lives short. If there's one takeaway from our studies of ancestral diets, perhaps it's that diets based largely on plant foods promote health and longevity. Muy bien, pues como se pueden dar cuenta, fueron diversos temas también planteados dentro del video a manera de resumen, pero también con evidencia científica sobre lo mismo que estuvimos platicando. Y pues bueno, a manera de conclusión, para abrir los micrófonos para sus preguntas, pues les recuerdo, no es lo mismo alimentarse para promover la salud a lo largo de toda la vida que alimentarse para realizar una recomposición corporal, para ser más fuerte, para tener mis músculos más grandes. No es lo mismo. Y es probable que ese tipo de alimentaciones, cuando quieres ser más grande, cuando quieres tener más masa muscular, cuando quieres correr más rápido, cuando quieres ese tipo de alimentación, puede también ser saludable si es que se están incorporando en la dieta las cantidades apropiadas de los diferentes alimentos. Pero si no se está bien asesorado, se puede estar consumiendo solamente carbohidratos y alimentos de origen animal durante todo el día, durante muchos años, lo que sí va a promover problemas de salud muy, muy importantes. Con eso concluyo y la presentación de mi parte, y pues por supuesto quedamos abiertos a las preguntas que se estén presentando. Muchas gracias a todos por la atención y pues continuamos. Adelante. Maestro Roberto, muchísimas gracias por su intervención. Como usted lo dice, vamos a dar espacio para que cada uno de ustedes o los que deseen, por supuesto, planteen sus inquietudes en este momento.
Hola, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, claro. Eh, Mucho gusto, soy Félix Becerra. Y pues la duda que tengo, no sé si muy obvia o no sé si soy muy ignorante, pero es que quisiera saber cuál es la diferencia que existe entre obesidad y sobrepeso. Muy bien. Bueno, es una pregunta de prácticamente de cultura general, ¿verdad? Podemos pensar que todos saben la diferencia entre una cosa y otra y no necesariamente es así. Bueno, existe por parte de la Organización Mundial de la Salud una clasificación de estado nutricio de las personas. Esta clasificación tiene que ver con su peso, que se divide entre la talla en metros al cuadrado. Es una fórmula. Entonces, lo que te da como resultado es a lo que le llaman el índice de masa corporal. Dependiendo del resultado que te dé, es donde te va a clasificar si te encuentras en infrapeso, en peso normal, en sobrepeso o en obesidad. Entonces, esa clasificación es la que nos da a nosotros el poder emitir esas estadísticas que tú mencionaste. ¿Cuál es la diferencia? Pues de que el sobrepeso se encuentra en un rango de 25 a 29.9 en el resultado de la fórmula que te acabo de explicar, y en obesidad es porque llegan al 30 o más hacia arriba en cuanto al resultado que da en la división del peso entre la talla en metros al cuadrado. Muchas gracias. No, con gusto, un placer. ¿Alguien más? También pueden escribir sus inquietudes si lo desean de esa manera. Muchos de los estudiantes están felicitando al maestro por la presentación realizada. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Para mí un placer, muy contento de estar compartiendo un poquito con ustedes de lo que hacemos por acá también, de nuestra misión acá en la UABC. Bueno, si llega a haber alguna inquietud, por favor manifiéstela, no hay ningún problema. Entonces, deseo nuevamente agradecer al maestro Roberto por el conocimiento transmitido. Espero no sea nuestro primer contacto. Tengan más adelante otras alternativas para que siga presentando precisamente los conocimientos. ¿Alguien quiere hablar? Disculpe, Isaac, ¿deseas hablar? Hola, sí, no sé si se me escucha, mi micrófono está andando mal. Sí, puedes ¿Sí se hablar. escucha? Sí, entonces era otro micrófono. No, me resultó interesante una parte que había hablado sobre la flora intestinal o microbiota intestinal, porque realmente, bueno, en la ciudad donde yo vivo, no soy originario de esta ciudad, es muy normal que las personas tengan dificultad para ir al baño y justamente se refieren a ella como colitis. Y realmente acá la alimentación está en base a lo que es puros carbohidratos. Yo quería saber si hay, ¿cómo decirlo?, algún alimento, digamos, que pueda aumentar esa flora intestinal, porque es algo muy característico de la zona donde yo estoy ahora. O si hay Sí. como un régimen o algo, sin consultar a un nutricionista, justamente porque muchas de las personas acá no tienen esos recursos para mantener un asesoramiento indicado. Así es, sí, comprendo, Isaac. Gracias por tu pregunta, es sumamente buena. Yo también estuve en Colombia hace poco, hace un año aproximadamente, año y medio, y sí me di cuenta, ¿verdad?, cómo prevalece los carbohidratos, pero muchos de ellos son con muchas vitaminas, minerales y fibra, muchos otros no, dependiendo del tipo de elecciones que se haga para cada uno de los platillos. Pero, ¿qué es lo que se podría recomendar para favorecer una alimentación sana? Pues son prácticamente todo el listado de alimentos que puse en la última lámina. No sé si ya dejé de presentar, ¿verdad? Pero te los voy a presentar nuevamente para que, si gustas hacer una captura de pantalla, te los lleves, pero son una lista de frutas, una lista de algunas verduras y prácticamente de todos los grupos alimenticios. Pero lo que comentaba, y muy importante que no se nos olvide, es que la proporción de ellos iba a variar. No porque las verduras de hoja verde, por ejemplo,
sean buenas, que en ese caso no hay ningún problema por consumir muchas más de las que necesitamos. En el caso de las verduras de hoja verde, como las espinacas, como las acelgas y como algunas otras, que son las más comunes, al menos acá en este contexto. Pero tal vez si nos vamos nosotros a la carne o a las vísceras o a los mariscos, no porque 30 gramos favorezcan una buena microbiota intestinal, no quiere decir que consumiendo 1 kilogramo o 2 o 3 en el transcurso de la semana lo vaya a favorecer. ¿Por qué? Porque a lo mejor si consumo ese kilogramo ya no voy a consumir otras cosas, ya no me va a quedar apetito para consumir otras cosas que realmente en conjunto es que favorecen la microbiota intestinal. Y, por supuesto, todos los beneficios que trae consigo la ingesta de fibra y la ingesta de vitaminas y minerales que favorecen este buen y sano funcionamiento. Entonces, ahí está la lista de alimentos. ¿En dónde te sugiero que te centres? Si tú consumieras la cantidad de verduras, digamos, en 500 gramos, en medio kilogramo de frutas y de verduras, hay aproximadamente entre 3 y 4 raciones, mientras que 3 o 4 raciones de alimento de origen animal son menos de 100 gramos, o están entre los 100 y los 120 gramos. Entonces, estamos hablando de que vas a consumir a lo mejor más calorías en 100 gramos de carne que en 500 gramos de frutas y verduras. Por eso es que hay que favorecer mucho el consumo de frutas y de verduras, y yo jamás he dicho en ninguna de mis charlas, en ninguna de mis clases, que se promueva o que se genere o que dejemos de comer alimentos de origen animal. Nunca lo he dicho, pero sí el moderarlo lo suficiente como para que no nos llegue a afectar a lo largo del transcurso de nuestra vida. Porque al igual que como el chocolate, al igual que como los refrescos, al igual que como el tabaco, pues sabemos que puede ser dañino, pero no por eso los dejamos de consumir, ¿verdad? Hay gente que sabe que el tabaco, y ahí dice, te da cáncer, y tiene esto, y tiene lo otro, tiene leyendas ahí de protección, pero la gente lo sigue haciendo por gusto. Entonces, hay que tratar de esforzarnos en disminuir la cantidad de alimentos de origen animal, aunque sí, 100, 150 gramos al día tal vez no te vaya a causar un efecto negativo como lo pudieran causar 300 gramos para arriba, ¿no? 200 gramos para arriba diarios. Entonces, disminuir el alimento de origen animal, incrementar el consumo de frutas y verduras y fibra. Definitivamente eso. Y los alimentos, todos estos que se encuentran por aquí en este momento proyectándose. Muchísimas gracias. Muy completa la información. Con gusto. Gracias a ti por la pregunta. También preguntaban por ahí en el chat, lo alcancé a mirar, que si el consumo de leguminosas sustituía los carbohidratos, y no podemos decir que sí a esa pregunta. No nos sustituye. ¿Por qué? Porque los carbohidratos se encuentran presentes en casi todos los grupos alimenticios. Si hablamos de frutas, son carbohidratos. Si hablamos de verduras, son carbohidratos. Si hablamos de leche, hay muchos carbohidratos ahí. Si hablamos de leguminosas, hay muchos carbohidratos ahí. Entonces, no es sustituir, porque siguen siendo carbohidratos. Siguen existiendo carbohidratos en casi todos los grupos alimenticios. Lo que sí tenemos que ver es que la elección de nuestros carbohidratos no sean de harina refinada y no sean completamente azúcar, sino que sean carbohidratos que tienen vitaminas, minerales y fibra. Eso es en lo que tenemos que centrar nuestra atención. Entonces, si vamos a los carbohidratos en el grupo de los cereales y panes, pues bueno, vamos a elegir los que sean integrales. Si vamos a las leguminosas, pues ahí vamos a ver que tienen carbohidratos, pero las leguminosas tienen también fibra, vitaminas y minerales, macro y micronutrientes. Entonces, por eso es importante que la cantidad de raciones que toquen en una dieta de cereales, que sean integrales. La ración de leguminosas, respetarla y no decir, es que ya comí cereales, ya no voy a comer leguminosas. No, sino que el mismo nutricionista o uno independientemente tiene que saber que ahí, en esos alimentos, hay fibra que a lo mejor no voy a alcanzar a ingerir si solamente como pan integral. O sea, al mínimo, a lo mejor los 30 gramos que necesito al día. No sé si haya quedado claro por ahí, por la persona que colocó esa consulta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Soy Catalina Zorzano de la Facultad de Optometría y mi pregunta es la siguiente. ¿De qué manera puede influenciar una mala alimentación en nuestra salud mental? Híjole, eso es interesante, y muy interesante, porque resulta que yo en este momento estoy llevando a cabo un estudio de investigación con el Departamento de Bomberos de Tijuana, específicamente con el grupo USAR, el grupo especializado
en colapsos importantes de estructuras, todo lo que tiene que ver con estructuras colapsadas, con terremotos, con ese tipo de cosas. Es un equipo muy especializado. Y estamos evaluando en ellos la depresión, la ansiedad y el comportamiento suicida. Todavía no tenemos el post, porque apenas vamos a entrar en la fase de la implementación de hábitos alimenticios más sanos y de acondicionamiento físico regular. No para cuando ellos lo quieran hacer, sino regular. Entonces, no tengo el post todavía como para decirte, por mis hallazgos, cuál es el efecto en cuanto a la alimentación con este tipo de cosas. Pero he leído bastantes antecedentes al respecto. Y sí, hay mucho que rescatar y hay mucho que leer y poder hablarlo o comentarlo, de que definitivamente los hábitos alimenticios se encuentran relacionados con la estabilidad mental y con la salud mental. Entonces, ¿qué es lo que se tendría que hacer al respecto? Pues bueno, todo lo que tiene que ver con depresión, comportamientos suicidas o ansiedad se encuentra relacionado. Puede también, y está íntimamente relacionado y muy estudiado, la imagen corporal, que también es una variable psicológica. La imagen corporal se evalúa, se puede hacer un tratamiento de alimentación y se va a mejorar muchísimo más en la mayoría de los estudios que se han leído o que he tenido oportunidad de leer. Entonces es algo que también, no solamente en la salud física llega a incurrir, sino que también en la salud mental. Muchas gracias. Gracias a usted por la pregunta. Sí, adelante. Hola, soy Felipe de Chile. Quería hacer una pregunta, en realidad tengo muchas, pero no sé si da el tiempo. Como mencionaron antes, mencionaste el IMC. Creo que, según he escuchado de mis profes igual, es una herramienta un poco ambigua, porque puedes evaluar a una persona que va a estar con sobrepeso y va a pasar las medidas, y también un deportista que puede calcularse como sobrepeso. No sé si hay otra fórmula o una alternativa a eso. Sí, por supuesto, siempre las hay. ¿Y por qué hablamos de sobrepeso y obesidad de acuerdo al IMC? Porque es lo más fácil, aplicable a la sociedad en general, y sí es correcto, es muy ambigua. Tú lo has dicho, si yo mido 170 centímetros y peso 77 kilos, es seguro que voy a salir en sobrepeso, pero ¿qué tal si mi porcentaje de grasa corporal se está en 16 y mi masa libre de grasa o masa muscular se encuentra en el 37, 36%? Pues bueno, definitivamente el sobrepeso que estoy presentando es por masa muscular, lo cual no me presenta, no me expone a los mismos riesgos de salud que tiene una persona con un porcentaje de grasa corporal, en un hombre, por ejemplo, como de 35 o 37 o hasta el 40% de grasa corporal. Es correcto. ¿Qué habría que hacer para ser más exactos y que es un poquito más sofisticado? Pues sería el análisis de la composición corporal con el estándar de oro, que sería el DEXA, un instrumento que te puede ayudar a analizar específicamente tu composición corporal. Y esa alternativa pues no es nada viable casi en ningún lado. El DEXA tiene que estar en un ambiente con una humedad, con una temperatura, con tal vez en hospitales sofisticados los van a tener. Algunas universidades lo tienen en sus laboratorios, no todas, en mi caso no tenemos. En mi caso tenemos bioimpedancia eléctrica InBody 770, como lo tienen en algunas otras universidades. Y bueno, la bioimpedancia eléctrica es otra alternativa que nos puede ayudar a determinar esto. Pero Felipe, estamos hablando del índice de masa corporal y lo siguen utilizando. ¿Por qué? Porque es algo sencillísimo, que es una fórmula, solamente necesitas peso y talla. Y entonces con eso, a pesar de no ser exacto, puedes clasificar y ya después entrar en particularidades de cada individuo. Ah, bueno, es que tú no presentas sobrepeso, pero lo tuyo es masa muscular, no hay ningún problema. Pero ya serían casos aislados, porque de manera general, ¿qué hay más? ¿Sedentarios o personas activas? ¿Qué hay más? ¿Personas deportistas de alto rendimiento o deportistas recreativos? ¿Qué hay más? Entonces, hay que ver. Para fines científicos, para nada es bueno, recomendable el índice de masa corporal. Para fines de información, de estadística de la población, que sería muy grande para sacar datos de mucha población, entonces sí es viable la utilización del índice de masa corporal. De nada, con gusto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, con confianza? Adelante. Revisaré en el chat si es que tenemos alguna que no habíamos visto. Hola, Adelante. buena tarde, mi nombre es Laura. Mira, te quería hacer una pregunta. ¿Qué opinas sobre el consumo del café, pues,
que tenemos normalmente acá en Colombia diario. Opino que es una maravilla. Es una maravilla siempre y cuando no lo hagan como en México, que en México lo acostumbran tomar en una taza grande, no en una pequeña, es en una taza grande. Se acostumbra a acompañar con 2 cucharadas de azúcar mínimo. Normalmente la gente le pone 3, lo normal es 2, pero mucha le pone 3, 4 porque le gusta muy dulce. Le ponen leche condensada o leche entera o leche, lo adicionan lo alteran. En Colombia, bueno, es muy bueno. ¿Cuándo podría ser que no sería muy bueno? Pues cuando se toma en exceso y hay alguna patología que puede incurrir en alguna complicación para la persona. Enfermedad hepática, enfermedad renal, enfermedad cardíaca o alguna otra situación que la inestabilidad provocada por parte de la cafeína pudiera incurrir en algún daño. Pero fuera de eso, en condiciones sanas, pues realmente no tengo ninguna mala referencia para el café, al contrario. Es antioxidante, promueve muchísimos procesos muy buenos, el estado de alerta, etcétera, ¿verdad? Hay bastantes cosas muy positivas en el café, así que adelante si no tienen ninguna enfermedad que les haga limitar ese consumo. Ok, gracias. Disculpe, yo tenía otra pregunta que Adelante. la tengo hace mucho en realidad. Sí, el tema de las personas que son vegetarianas, veganos estrictos, ¿realmente tienen una deficiencia de la vitamina B12 porque no consumen productos derivados del animal? Entonces, ¿cómo ellos los reemplazan y por qué tienen o al parecer tienen una vida saludable si le está faltando ese elemento? No tienen opción, Isaac. No tienen opción y tienen que ser suplementados con la vitamina B12. Quienes no se suplementan empiezan a tener problemas muy importantes en la salud. Los primeros síntomas que aparecen en ellos es la falta de concentración, la somnolencia, el agotamiento fácilmente, problemas en encías, piel reseca, y tal vez nosotros hemos visto a lo mejor algún conocido, amigo o alguien vegetariano con esas características, porque ustedes saben, a veces se piensa también que no se requiere el suplemento, pero en el caso de los vegetarianos estrictos, que en este caso serían los veganos, sí tienen que de alguna manera suplementarse con vitamina B12. Y es la estrategia número 1 para no propiciar esas enfermedades que se darían si es que no estuviera presente esta vitamina. Muchas gracias. De nada, con gusto. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? Ahí va. Mi nombre es Guadalupe Conti, soy de Tucumán, Argentina, y me interesa mucho respecto a lo que vos estabas diciendo del consumo del café. O sea, yo lo he dejado de consumir. Bueno, yo corro, soy atleta, y me hicieron algunos estudios y a la larga, o sea, como que no me terminaba beneficiando. Más adelante me di cuenta que es como el porcentaje que vos consumís diariamente del café. Y investigando, buscando y leyendo, no hay como algo concreto que hable de cuál es el correcto consumo o el porcentaje, no quizás diario, capaz que una vez cada tanto, pero he visto que algunos consumen hasta 3 cafés por día y no tienen como los mismos resultados, o sea, como que no le afecta a su sistema, ¿me entendés? Y bueno, nada, eso. Y sí tendrías, si nos podrías compartir la información o el lugar donde estés trabajando sobre cómo afecta mentalmente tus hábitos alimenticios. Sí, claro que sí, con gusto. Con gusto podríamos estar compartiendo información al respecto. Por ahí estaré en contacto con el profesor Juan Carlos todavía para este tipo de solicitudes. Muy importante el que se comprenda como que el consumo de café y en el ámbito deportivo la suplementación con cafeína, que existen cápsulas de cafeína, actualmente es muy utilizado y no es de manera
prolongada o digámoslo así, de manera habitual que se haga. ¿Por qué? Porque en estudios de investigación se ha visto que la suplementación con cafeína puede incrementar el rendimiento en un periodo corto, pero si nosotros seguimos consumiendo esas cantidades de cafeína, el organismo se adapta y no tiene ese extra en el rendimiento que como si lo tuviera. Entonces, no sé qué exactamente sería lo que en tu caso ocurrió, pero tal vez no te sentías cómoda, tal vez los receptores en tu caso se mostraban o te impedían el buen desempeño. Hay gente que le calma la sensación de ansiedad, hay gente que si no consume el café tiene ese tipo de sensación, y en tu caso a lo mejor algo en particular estaba ocurriendo. Pero hay otro tema, que es la suplementación de cafeína en el rendimiento deportivo. Eso es otro tema también que se ha visto que hay algún efecto normalmente ergogénico dentro de estos estudios de investigación, que por supuesto también se pudiera ahondar muchísimo en ello. Genial, muchas gracias. Buenas tardes. Sí, adelante. Hola, mi nombre es Dana. Tengo una pregunta. ¿Con una alimentación saludable es posible que estas patologías heredadas desaparezcan del ser humano o necesita tratamiento médico? Híjole, esa es una pregunta que tiene que ver con, como lo vimos en el video y como se los había comentado antes, tiene que ver con no solamente con esta situación en la que vivimos. Nosotros tenemos a lo mejor 20, 18, 30, 50 años y nacimos y crecimos en un contexto donde pensamos que las cosas ya son así y nuestros organismos ya son así, esas enfermedades ya están así prácticamente de cajón, y no. La verdad es que se han venido, nuestra evolución viene desde muchísimos miles y miles de años hacia acá, y las enfermedades definitivamente no las podemos hacer desaparecer. Lo que podemos hacer es contrarrestar que aparezcan. ¿Y cómo contrarrestamos que aparezcan? ¿Por qué empezaron a aparecer? Por nuestros comportamientos y por las cuestiones ambientales a las que sometemos a nuestro organismo. Entonces, no desaparecerían, es probable que nunca, porque siempre estaría la probabilidad de que ocurrieran, pero al menos no por la causa de haber ingerido por mucho tiempo o haber practicado unos hábitos alimenticios incorrectos. O sea, que no promuevan la salud en ese tipo de enfermedades. No sé si me explico. Muchas gracias. Sí. Ok, perfecto. Gracias a usted. Por ahí alguien más había activado el micrófono, creo. Hola Roberto, buenas tardes. Muy buenas tardes. Soy Sebastián de Bucaramanga. Una pregunta, es que primero que todo, muchas gracias por esa gran exposición. Y segundo, ahorita ando en un paso como de volverme vegetariano, ¿sí? Okay. Y estaba escuchando esto de que para los veganos sí o sí es necesario el suplemento de vitamina B12. Mi pregunta es, ¿esto se debe a la desnutrición en las verduras que nos tenemos que ver sometidos a comprar o sí tenemos que comer algo de carne o algo para tener esta vitamina? Bueno, sí me causa un poquito de curiosidad cómo es que a veces tenemos la esperanza. Las verduras no tienen desnutrición, ¿no? Las verduras son geniales. Ahorita mencionabas que si era por la desnutrición de las verduras, no, son geniales en cuanto a nutrición. Pero lamentablemente la vitamina B12 no se encuentra, y si se encuentra, está en demasiado pequeñas las cantidades en algunas fuentes de origen vegetal, pero no las hay. No hay vitamina B12 en fuentes de origen vegetal. Tiene que ser adquirida a través del origen animal, y en el caso de los veganos tienen que consumirla a través de la suplementación. Eso es sí o sí. ¿Por qué no existe o por qué no se encuentra? Porque, bueno, nosotros evolucionamos y nosotros, como lo vimos en el video, con alguna cantidad, por eso es un micronutriente en nuestro organismo, porque con algunas cantidades de vitamina B12 pudimos ser los seres humanos que ahora somos. Entonces, si se lo quitas, el ser humano adaptado a la necesidad de esa vitamina deja de funcionar tal cual como debe de funcionar. Entonces, necesitamos ese consumo, y en los alimentos de origen vegetal no se va a encontrar. De hecho, es la única limitante nutricional que presenta el vegano. De hecho, en el hierro
pudiéramos hablar que también pudiera estar en riesgo el consumo de hierro, pero no, hay hierro en muchas fuentes vegetales y una buena complementación de estos alimentos van a darte una buena cantidad de hierro. Lo que sí no te van a dar es una buena cantidad de vitamina B12. Entonces sí hay que suplementarla. Listo, gracias. Gracias. Maestro Espinosa, como usted acaba de escuchar, tenemos estudiantes de varias regiones de nuestro continente, chilenos, argentinos, incluso mexicanos y brasileros. Eso también nos lleva a pensar que hay determinantes culturales, ¿no?, y regionales que pueden afectar, en este caso, las cifras en términos de salud, ¿no? Aunque hay un común denominador que es la enfermedad cardiovascular, ¿no? Eso en términos generales. ¿Usted qué opina? ¿Qué tanto puede influir ese aspecto regional o cultural en las cifras o en las manifestaciones de algunas enfermedades en nuestros países? Sí, definitivamente es un factor que tenemos que considerar y tomar en cuenta. Y no solamente dentro de los países, porque, número uno, la disponibilidad de alimentos que tenemos. Por ejemplo, yo si saliera aquí de mi casa y voy a hacer mi supermercado y traigo las cosas, ¿qué hay ahí disponible para que yo pueda elegir entre eso? ¿Cuáles son las prácticas de alimentación que se dieron en mi contexto cultural desde que nací hasta ahorita, que me hacen elegir esto porque es lo que más me gusta y porque de esa manera complemento siempre mi alimentación? Por ejemplo, en México, pues nosotros comemos con tortilla y tenemos que saber cuántas son las que tenemos que comer. En Colombia, la arepa, y algunos otros países de la región, ahí de latinoamericana, esa cercana a ustedes. Y a lo mejor si nos vamos a algún otro más al sur, a lo mejor va a ser el pan blanco, etcétera. Sí hay diferencias importantes y nos van a hacer elegir qué es lo que vamos a estar consumiendo. Sin embargo, no solamente es de país a país donde tenemos que considerar estos factores, sino también de persona a persona, incluso en la misma calle de donde viven, porque es muy distinto lo que van a tener disponible en sus casas. Vamos a llegar, a lo mejor vamos a abrir las casas y a lo mejor es un tipo de leche la que utilizan, a lo mejor no toma leche y le toma leche de almendras y es la que utiliza, y a lo mejor esta persona no consume casi nada de frutas y la otra sí consume frutas, esta persona consume muchos cereales no integrales y esta persona elige los integrales. Entonces, por eso es muy importante el considerar que la nutrición nunca puede ser generalizada, sino que tiene que ser 100% personalizada. Entonces, va a influir mucho las cifras de país a país por estos aspectos, pero principalmente por las cuestiones culturales que tenemos en nuestras prácticas, hábitos, lo que consideramos normal y correcto dentro de los hábitos alimenticios. Muchísimas gracias. Creo que ha sido muy completa, como bien lo decían los estudiantes, y basada y fundamentada, por supuesto, en la ciencia. Nos mostraba algunos artículos de tipo observacional, otros metaanálisis, y lo que nos deja ver esto es que definitivamente esto no para, hay que seguir investigando, hay que seguir tal vez mirando la alimentación de un modo más particular, como bien lo decía el maestro, de acuerdo a nuestras características, ¿cierto? Y definitivamente, al ser un tema taquillero, ¿cierto?, siempre nos vamos a preguntar algo relacionado frente a lo que comemos. A veces, casi siempre buscamos es saciar, ¿cierto?, nuestra hambre, más no nutrirnos. Y debemos buscar las dos cosas, ¿no? Un buen aporte de calorías, pero también, digamos, es un buen aporte nutricional. Si alguien más tiene alguna inquietud, alguna apreciación, bien pueda. Yo. Ok, adelante. Bueno, quería decir algo. Felipe, ustedes, por ejemplo, en Argentina tienen el vino o el té, ¿no? Factores alimenticios que también pueden influir de manera positiva siempre y cuando se consuman las proporciones adecuadas, ¿no? Eso es algo importante tenerlo en cuenta. Adelante, qué pena interrumpir. No importa, solo quería decir que por lo menos, no sé, en Chile, no sé si en otras partes, como que, no sé, en general se puede apreciar que la gente encuentra placer a través de la comida, por lo que muchas veces se premia a través de la comida, como que ya, te fue bien en un examen, vamos a comer esto.
ganaste algo, vamos a comer esto. Y generalmente se va a la comida ultraprocesada, que obviamente, por lo sabroso y todo eso. Y además que encontramos que ya de los patrones culturales y todo esto, por ejemplo, yo vivo en un pueblo que es muy chiquitito, o sea, una ciudad muy chica, y cuando voy a estudiar me iba a otra ciudad más grande. Pero por lo menos en mi ciudad, que es más pequeña, las variables que tenemos como alimentación son muy pequeñas y por lo general se encuentra algo muy procesado, no tenemos alimentos Muy bien, muchas gracias. Creo que sean que como más puros, que sean más integrales, todo. Recurrir a lugares más lejos muchas veces, y como que esa información para... Creo. Tengo que decir. Felipe, no sé si terminaste de la idea, pero creo que te empezamos a No escuchar sé qué iba a entrecortado. decir, pero... Sí, escuchamos muy bien todo el principio de toda la idea. Ajá. Y después se entrecortó de tu oración, pero Sí, creo que le alcanzamos a comprender perfecto. Primeramente sobre el premiar, el estar premiando constantemente con alimentos, que es algo que no debemos de promover nunca. Eso es una de las estrategias que debemos eliminar Pues como sí. padres, como hermanos, como para nosotros mismos, que casi siempre ahí es donde somos más permisivos con nosotros mismos, y premiarnos con esos tiempos de alimentación que sabemos que no son nada saludables. Si prevalecen, digamos que el 95-90% de hábitos saludables, qué bueno, a lo mejor no hay ningún problema de hecho por el consumo de ese alimento ultraprocesado, que es un 5% de la semana completa. Pero imagínense que sea seguido o que sea algo de diario con los niños, con las galletas, con el refresco, con el jugo. Eso es algo muy importante de atender. En cuanto a la segunda idea que manifestabas de las cuestiones culturales del pueblo donde tú vivías, después te fuiste a estudiar a la ciudad y las diferencias que hay y que encontraste en la alimentación, definitivamente a todos nos pasa, incluso si variamos de casa a casa. Si un día dentro de una misma ciudad tú estás en tu casa y luego te vas a vivir a la casa de tu tía unos días o unos meses porque alguna situación familiar, pues nos vamos a dar cuenta que hay prácticas de alimentación, aunque sea muy parecida, hay algunos detalles en la alimentación que son distintos y que nosotros no lo haríamos o que no nos satisfacen un 100%. Suele pasar eso también. Entonces, muy importantes tus apuntes y los comentarios. Muchas gracias. Maestro, entonces bueno, Qué pena. adelante, qué pena. No, profe, qué pena. En estos tiempos de pandemia, ¿qué alimentos o frutas se deben consumir más, por decirlo así? ¿Qué alimentos? Bueno, definitivamente las verduras de hoja verde, espinacas específicamente, acelgas, col y lo de las familias de la col, como la lechuga, etcétera, son lo que hay que incrementar su consumo cuando se elija verduras. También el brócoli, hay que incrementarlo. Son alimentos que nos fortalecen bastante la microbiota intestinal y al mismo tiempo refuerzan bastante bien nuestro sistema inmune. Muy importante también el consumo, si podemos, de algunas raíces. Hay que consumir zanahoria, hay que consumir cúrcuma, hay que consumir jengibre, si es que lo tenemos disponible. No es tan sencillo y no está tan en disposición como muchos otros, pero son algunos de los que podríamos nosotros estar acostumbrando en este momento a consumir para sentirnos seguros de que estamos contribuyendo a fortalecer el sistema inmune. Si no se tienen esos disponibles que acabo de mencionar, no hay problema. Verduras en general, frutas en general y pues bueno, cereales integrales en general, que es donde se encuentra la fibra, vitaminas y minerales. Así en general, ya estamos seguros que estamos contribuyendo al sistema inmune. Pero si tenemos los de hoja verde disponibles y algunas de las raíces que acabo de mencionar, muchísimo mejor. Bueno, muchas gracias. Con gusto. Un placer. ¿Alguien más tiene alguna inquietud adicional?
Bueno, para cerrar la charla, una vez más agradecemos. Yo tengo una pregunta. Adelante, adelante. No hay problema, tenemos tiempo todavía, ¿cierto? Sí, sí, sí. Adelante. Hola. En los países latinoamericanos la alimentación vegetariana es cultivada con fungicidas y fertilizantes que son malos pues para la salud. Entonces la pregunta sería cómo buscar que exista una política de Estado que regule esta situación y nos dé una alimentación orgánica. Fíjate que te voy a comentar qué importante tema, es importantísimo. Te voy a comentar que en México acaba el presidente, entre sus diferentes cosas con las que le está dando en la torre a las transnacionales, acaba de emitir una ley, de hecho por decreto, ni siquiera fue sometida a votación, de que se van a eliminar todo el maíz transgénico, todo lo que se trabaja con material, con todo lo transgénico de aquí se va a dejar de producir para hacer todo de manera orgánica, bueno, o como antes se hacía. Aquí el detalle está de lo que estás comentando, que en Latinoamérica pues está, y no en Latinoamérica, en la gran cantidad de países del orbe, tenemos esta situación. ¿Cómo poderle hacer? Haciendo investigación. De las investigaciones que nosotros hacemos y encontrar pesticidas, fertilizantes, que sean cancerígenos, que se vea que el uso de estos o el consumo de estos puede generar cáncer, que puede generar algunas otras enfermedades, a lo mejor mentales, etcétera. Si hacemos investigaciones que demuestren y que ya las hay muchas, pero el seguirlas haciendo es lo único que puede meter presión o ejercer un poquito de presión a estos grupos políticos como para que se pueda tomar en cuenta. Pero entran muchos intereses que lo hace sumamente complicado de materializar. La evidencia científica, de hecho, ya la hay. Y el que no se atienda es por todo lo que se dejaría de estar produciendo y a los costos que se podrían estar produciendo. Entonces aquí tenemos un problema multifactorial donde se ven envueltos intereses no de una zona, de una área, sino de manera global, que es muy complicado que la evidencia científica logre cambiar. Aunque el que se siga haciendo y que no se pierda, no decir, pues bueno, en 2015 se dejaron de hacer esos estudios porque ya no se hizo nada al respecto. No. Hay que seguirlos haciendo durante todo el tiempo para demostrar que desde que se empezaban a usar hasta la fecha, pues han mostrado efectos adversos hacia la salud. Entonces es ahí donde entra el dilema. Lo primero recomendable y que cada vez es más práctico, porque ya en cualquier momento, en cualquier espacio, aunque no tengas tierra, puedes tener el propio huerto. Bueno, casi nadie queremos invertirle el tiempo, invertirle el dinero, estar atentos, porque tener un huerto en casa es como tener una mascota, hay que cuidarla muy bien, después le agarras cariño, después ya quien tenga abuelitas, mamás o conocidos que están muy encariñados con las plantas, sabemos cómo es esto. Entonces así nos podría pasar también a nosotros, solamente que no lo hemos hecho. Para que sea política pública, como tú lo mencionas, y que se logre una modificación de ley así importante, está, creo que fuera del alcance de la ciencia, pero la ciencia puede mostrar la evidencia científica y con base en ella tomar decisiones. Muchas gracias. Con gusto. Exactamente a eso me refería yo cuando dije verduras desnutridas, porque aquí crecen es con fertilizantes y no de una manera orgánica. Comprendo ahora mucho mejor el concepto. Y ahí también, bueno, voy a ahondar un poquito porque ¿qué nos queda? Frente a qué estamos, qué alimentos tenemos disponibles para nosotros hacer uso de ellos. Nosotros los sembramos, nosotros los producimos, nosotros les damos el tratamiento, no. Normalmente nomás los agarramos, los llevamos a casa y les damos un pequeño tratamiento final para poderlo ingerir. Entonces, una de dos, o nos ocupamos e invertimos mucho más tiempo en poder generar nuestros propios alimentos, o definitivamente nos hacemos como sabiendo de la situación y de la evidencia científica, pues tapamos un poquito los ojos y sobrevivimos con la menor inversión o el menor tiempo en que nosotros nos podamos involucrar para mejorar esta situación, al menos en nuestro contexto familiar, ¿verdad? El más cercano. Es un tema muy, muy complicado.
Bueno, ¿alguien más desea participar? Creo que cumplimos el tiempo preestablecido, maestros, fueron 2 horas, tal cual habíamos planeado. Agradecemos a la Universidad Autónoma de Baja California y en representación de ella al maestro Roberto Espinosa por cada uno de sus aportes. Recordarles, estimados estudiantes, que esta charla fue grabada y va a ser colocada en el canal de YouTube de la facultad. Asimismo va a quedar en la plataforma Moodle para que ustedes tengan acceso a la misma. También conocen el correo del profesor, si ustedes desean contactarlo de manera directa, si tienes intereses, incluso académicos o investigación, podrían obviamente contactarlo. Él lo dijo al principio y no sé si tenga algo más para decir, maestro Roberto. Solamente agradecer nuevamente la oportunidad de participar y en esta sesión, compartir con estos estudiantes de diferentes carreras de pregrado. Para mí es un placer, me siento muy contento de haber participado en esta actividad y espero pues no sea la última, sino que cada vez haya mayor colaboración entre nuestras instituciones. Muchas gracias. Sí, señor, así va a ser. Aprovecho para aquellos que continúan dentro de la plataforma, decirles que nos falta una actividad de del segundo corte, que es el video. Recuerden que lo pueden hacer en grupo. La idea es que puedan llevar a la práctica lo que están recibiendo. Pueden hacer un video promocional de alimentación saludable o pueden de alguna manera hacer algún tipo de comida para su familia, ¿no? Y si bien lo decía el maestro, no podemos cambiar de un momento a otro con una charla los hábitos, pero sí podemos dejarle la espinita en la mente de la importancia que tiene hacer un cambio, ¿sí? Los cambios en este tiempo principalmente son necesarios, lo necesita nuestra región, lo necesitan seguramente nuestros hijos, ya que si nosotros cambiamos la manera de alimentarnos, seguramente, bueno, yo hablo porque tengo hijos, seguramente ellos van a cambiar también su forma de alimentarse desde la niñez y seguramente eso le dará mayores chances de tener una calidad de vida superior a la que posiblemente pude haber tenido yo. Muchachos, un fuerte abrazo. Cualquier comunicación nos estaremos contactando por la plataforma. No duden en escribirme y una vez tenga la